esta preciosa canción Moon River. Buscábamos algo de río y mira qué bonita nos ha quedado. Y todo para saludar a dos invitados que están aquí en el estudio, cuyos nombres no son sencillos de decir por la radio. Amal, ¿cómo estás, Amal? Muy bien. Di tú lo siguiente, ¿eres Amal? Bueno, se pronuncia Neshashi, pero vale, cualquier pronunciación. ¿Ya estás acostumbrada? Muy acostumbrada. Sí, porque como Chachi estábamos hablando antes. Chachi está bien. Sí, me gusta. Pero, ¿cuántas veces has tenido que aclarar tu apellido? Siempre. Siempre, ¿no? Sí, la primera vez siempre. Y el nombre también. También. ¿Alguien te lo ha escrito bien? No, ni siquiera, si nos metemos ahí, ni siquiera en el registro. Cuando nací no está bien escrito, tiene 2 N's al principio, o sea que claro, pues, nunca está. Lo de Amal es A-M-A-L, está bien. Sí, eso es perfecto. Lo que pasa es que N-N-E, eso sí. Que es apellido. Sí. Es apellido. Sí. Y lo de Chachi también, segundo apellido. No, son, N-N-E, Chachi, todo junto. Nechachi es el apellido. Vale, yo aquí en el guión lo tengo separado. Y tengo un segundo apellido que es Bunus. Ese ya nada. Ese ya no lo ponemos, qué complicado es. ¿Cuál es tu origen? ¿Dónde está tu origen de todos estos apellidos? De Marruecos. De Marruecos. Sí. Pero eso, yo te voy a llamar Amal. Sí, parece? es como me llamo. Sí. Ingeniera de caminos. Sí. Y tengo aquí en el guión, pone, cuyo sueño y su tesis es la recuperación del río Monelos. Me parece bien. ¿Te gusta? Sí. Me parece precioso. Bueno, mi sueño puede ser un poco más ambicioso. Que se recuperen los ríos en general, los urbanos en particular, no solo el río Monelos, y que no se les maltrate más. Ese es mi sueño. Un sueño de recuperación real, que es muy difícil, ¿no? Después de todas las décadas que han pasado, ¿no? Desde que fue desaparecido, o una recuperación afectiva, cultural, que la gente sepa del río. Hay varias formas de recuperar, y también dependiendo de los tramos a recuperar. La cuenca del río Monelos es una cuenca que abarca prácticamente toda la ciudad de La Coruña y una pequeña parte de Arteixo. Y esa cuenca tiene varios afluentes, 2 son los principales, uno es el Monelos y otro es al Monelos le llega Mesoiro y Pastoriza. Esos son los 2 afluentes que le llegan al Monelos. Actualmente están separados, pero en origen eran la misma cuenca y llegaban todos al mismo punto de vertido. O sea, más bien no es el punto de vertido, es el... Bueno, desembocaba. La desembocadura. La desembocadura en origen era como una marisma que desembocaba en donde está actualmente la fábrica de tabacos. Ahí sí. Llegaba el río. Sí, ahí llegaba la desembocadura del río. Sí. Bueno, tiene un recorrido bastante grande, porque desde Arteixo... Bueno, la cuenca son 20 kilómetros cuadrados. Sí. Con 2 afluentes, oye. Sí, fíjate. El Pastoriza, por donde está, todo el mundo supongo que reconoce la presa de Pastoriza. Sí. Y el otro lado es el que viene por Mesoiro, pues Martinete, toda esa zona. Bueno. A todo esto te acompaña Amar Basic, estamos hoy con nombres originales, que es presidente de la Asociación de Vecinos de Monte Martelo, impulsor de la propuesta de Parque Ciudad, y ambos estáis trabajando en esa recuperación, ¿no? Desde del río Monelos, desde Someso a Feans, ¿no? ¿Por qué te implicas también tú en este proyecto de esta forma tan decidida? Bueno, la propuesta de Parque Ciudad se inició ahora unos 2 años, en el 2020-2021. Empezó siendo una idea y a raíz de darla a conocer a vecinos y demás, pues llegamos un día a la universidad y nos juntamos ahí con Amal y Chachi, y lo que empezó siendo una idea pues acababa siendo una cosa seria, un proyecto de revitalización de ese tramo, ¿no? del río Monelos, y revitalización también de los barrios que son Martinete, Birloque y Someso. Yo estaba un poco sorprendido, aunque conozco la historia, pero se conoce poco el río, ¿a que sí? Sí, yo no lo, para empezar, yo pues toda la vida y no lo conocía.
Lo conocí cuando nos plantearon desde la realización de la película Esquece Monelos, una colaboración de apoyo técnico al equipo de la grabación desde el Laboratorio de Ingeniería Cartográfica, que es donde yo estoy trabajando, y ahí lo conocí. Yo no sabía que existía un río. Llama la atención que hay cerca de donde estamos ahora mismo, hay un puente que es bajito y yo me preguntaba al pasar por ahí por qué existía ese arco tan bajo, pero nada más. Y la calle se llama Río de Monelos. Entonces, actualmente es verdad que seguimos sin conocer por dónde pasa, hay una desconexión y hay desconexión entre algunos habitantes que no lo conocieron. La gente que lo recuerda sí tiene esa morriña, ¿no? Oye, ya antes te preguntaba yo a Marte, te presentaba como propuesta del Parque Ciudad, ¿no? Cuéntanos un poquito, hablamos de esa propuesta. Bueno, la propuesta nace de una necesidad que se vio acrecentada después de la pandemia de zonas de esparcimiento y zonas naturales alrededor de nuestras viviendas, ¿no? En concreto en la zona de Martinete, Someso y Birloque, que se conoce ahora como lo que era antes Monte Martelo. Es una zona que está entre grandes infraestructuras viarias, como puede ser la Tercera Ronda, como puede ser Alfonso Molina, y también está pegado a dos polígonos que son el de Pocomaco y el de Agrela. Entonces, no hay en esta zona de la ciudad un lugar en el que poder pasear, en el que poder ir al parque. Entonces eso salió como una necesidad bastante importante después de la pandemia, cuando nos empezaron a dejar salir de casa y no teníamos a dónde ir, ¿no? Esto, como comentaba antes, comenzó siendo una idea, ¿no?, de un terreno que hay abandonado entre estos tres barrios, curiosamente, que es de unos 80.000 metros cuadrados y que actualmente está abandonado y que por él pasa soterrado el río Monelos. Hay un pequeño tramo, no sé si son 5 o 10 metros. No, son 80 metros. ¿Son 80 metros? Son 80 metros. Vaya. Abierto, ¿no? Que está abierto, sí. Sí, son 80 metros. Entonces, pues, como que se nos encendió la bombilla de por qué no recuperamos este terreno y le damos luz otra vez al río Monelos en su paso por aquí. Amal, como ingeniera de caminos, ¿qué piensas de tus predecesores? Que imagino que sabrá algún ingeniero de caminos, canales y puertos. Sí. Habrá estado implicado en el soterramiento del río, ¿no? Sí. ¿Tú los comprendes? O sea, poniendo, si te pudieses viajar hay que contextualizar, en el tiempo. ¿no? Sí. ¿Tú lo entiendes lo que hicieron? Sí. Sí. Aparte, empezando por la canción que hemos puesto ahora, que es muy bonita, es preciosa, sí. Moon River, ¿no? Moon River, pero el juego de palabras. Moon River es el proyecto en el que estamos trabajando, que se llama así como siglas de Monelos River Revival. Entonces, en Monelos, para entender esos procesos, hemos hecho un estudio histórico, una recuperación de los proyectos que han llevado a la ocultación del río. Hemos trabajado con historiadores, para otros aspectos con biólogos, con sociólogos. O sea, nos interesa entender todo el proceso, nos interesa entender la cuenca, el espacio físico y las transformaciones históricas y todos los factores que pueden tener importancia para su recuperación y que no hagamos algo del que luego nos volvamos a arrepentir. O sea, hacerlo bien ya desde el principio. Es más fácil cuidar algo que recuperar una vez que se haya hecho, ¿no? Sí lo entiendo. En el momento de crecimiento industrial y de población, en ese momento es cuando algo está de moda. En general nosotros no cuestionamos. O sea, el ciudadano no cuestionaba, se solicitaba. Hay noticias de prensa donde decían el riachuelo sucio, a ver si lo tapamos ya de una vez bien tapado y no queremos volver a verlo más, porque hubo un proceso, un tiempo en el que el río aportaba valores de entretenimiento, aportaba unos servicios a los ciudadanos, el baño, el lavado de ropa, pero cuando industrializamos, queremos ocupar el espacio, contaminamos y aún no tenemos técnicas de depuración adecuadas, entonces lo que queremos es lo más fácil y lo que se conocía en ese momento. Se podía haber hecho de otra forma, que era reservar el espacio, aunque sea conservándolo como un canal, pero no se ha hecho, se tapó y se desvió muchas veces. Entonces, hoy en día, con la mentalidad de hoy en día, los conocimientos y las técnicas de hoy en día, ¿se hubiese mantenido, tú crees?
Bueno, ahora hay legislación que protege el espacio fluvial, o sea, es dominio público hidráulico. Luego, ahora mismo no se podría cometer, pero hasta hace relativamente poco se hacía, porque si podíamos justificar que se inundaba, pues lo tapamos. Afortunadamente ahora estamos revirtiendo esa tendencia y por lo menos hay ahora mismo varios proyectos que están para la recuperación de ríos en entornos urbanos que se han lanzado desde el Ministerio. El proyecto Monriver con el apoyo de la ciudadanía, porque creemos que para estos procesos es importante que se trabaje de manera conjunta. El ámbito académico investigador, la ciudadanía en general y la administración. Y en ese sentido nosotros presentamos desde el Ayuntamiento en colaboración con el Ayuntamiento de Coruña y con Parque Ciudad una propuesta al Ministerio dentro de la Fundación Biodiversidad para recuperar el tramo del Martinete, porque como decía antes el río Monelos tiene varios tramos que hemos podido clasificar, que unos son recuperar la identidad cultural de la población, o sea, recuperar el río como patrimonio cultural, porque es a corto plazo o a medio plazo es muy difícil no voy a decir imposible porque se podría hacer, pero bueno, tendríamos que tirar algún edificio, ¿no? Hay otros que son a medio plazo, porque bueno, pues habría que, por ejemplo, en el caso de Martinete, se puede hacer un estudio, hay espacio delimitado por Aguas de Galicia porque ya es dominio público hidráulico, luego ahí se puede hacer un canal o incluso mejorar un poco rebajar un poco el entorno. Y luego hay otros que son más inmediatos, que por ejemplo la zona más hacia las afueras, pues sería mejorar aspectos ecológicos o aspectos de biodiversidad, por ejemplo. Una cosa, que nos quedamos sin tiempo, pero sí, Amar, se nota que es su pasión, ¿no? Sí. No, y nos encanta, estamos hablando de nuestro río, ¿no? El de todos. El de todos. Sí. Digo yo, ¿te has encontrado con mucha documentación? Porque quizá mucha gente que pudiese hablar del río Monelos, de su época, ya no está entre nosotros, ¿no? Ese recuerdo, esa memoria en forma de antiguas fotografías, de antiguas vivencias, ¿se conserva mucho o poco? No, poco. Se conserva relativamente poco. Afortunadamente tenemos algunos colaboradores que son amigos, la verdad, porque quedamos para tomar un café y es una forma de implicación ciudadana igualmente, y nos cuentan sus memorias, por dónde pasaba, incluso fuentes de información. Desgraciadamente los archivos, antiguamente el río no era una entidad por sí, se utilizaba, los proyectos eran, por ejemplo, la urbanización del Viña. Pues ahí una parte era el proyecto sobre el río, pero no hay todas las actuaciones no iban encaminadas a trabajar sobre el río, sino que si el río me coincidía en mi proyecto, pues lo desviaba o lo ocultaba. Entonces es difícil, ha sido difícil, pero bueno, hemos hecho un estudio histórico exhaustivo sobre toda la zona más antigua, con la Universidad de Santiago, con el Departamento de Historia del Arte, y hemos conseguido un documento importante. Es que voy deprisa porque no me puedo... No, aparte nos pide paso nuestro compañero Fernando Morezón. Bueno, pues iremos viendo los frutos de todo ese trabajo, ¿no? Esperemos que sí. Hay que tener mucha paciencia, porque llevamos mucho tiempo trabajando. Desde el 2016 creo que es... 7 años. Madre mía. 7 años. Disfrutándolo. Yo disfruto de ese trabajo. Pero conocemos, gracias a vuestro trabajo, conocemos un poquito más, ¿no? Del río Monelos, ¿no? Sí, Marqueme. Sí, no, nada más quería destacar que en esto que estamos haciendo es muy, muy, muy importante la implicación ciudadana, ¿no? Y desde el 17 de mayo de 2021 se cumplen ya 2 años de una reunión que hubo en la UDC con diferentes asociaciones vecinales, ¿no? Y les comentábamos esta idea, y lo que en un inicio, en experiencia personal, ¿no?, que comentábamos entre los vecinos de renacer ese río, ¿no? Había vecinos que seguían negándose a que eso saliese a la luz. Sin embargo,
comentando las opciones que hay hoy en día, y tras esa reunión que hicimos tan bonita el 17 de mayo de 2021 se vio la necesidad de que queremos ese río de vuelta, ¿no? Y incluso la gente se emocionaba y decía, sí, pues vamos a hacer un sendero fluvial hasta Feales. Hay que compartir el conocimiento. Exacto. Pero para es una que nueva se pueda forma de querer sociedad. algo. No puedes querer algo que no conozcas. Entonces, si no sabes que existe, no lo puedes querer. Y si no tienes toda la información, tampoco. Por eso es muy da más trabajo, pero darle oportunidad a todo el mundo y escuchar a los demás también hace que tengamos un proyecto más exitoso, y que lleva más tiempo hacer eso, pero llegas a una solución más sólida, vamos a llamarla así. Está muy bien. Amal y Amar, muchísimas gracias. Sí, Gracias muchas a gracias a Radio Voz por invitarnos, por darnos esta oportunidad de seguir compartiendo. Tenéis que venir más veces y seguir hablando del río Monelos, que pasa muy cerquita de aquí, quiero decir. Sí. Estamos muy cerca, ¿no? Somos casi el entorno, ¿no? Somos las riberas del río. Así es. Muchas gracias. Un placer, muchas gracias. 12:54.